¿Te duelen las articulaciones, la espalda, los hombros, la cadera? Esta sesión es para ti. Hola mis queridos, bienvenidos a Movimiento con Rob y hoy vamos a hacer una sesión de movilidad articular, todo el cuerpo, fácil, rápida. Prepárense. Para eso vamos a necesitar nuestra colchoneta y una cobija para que queden más cómodos, aunque la cobija es opcional. Vamos, muy bien, vamos a doblar nuestra cobija para sentarnos en el borde de esta manera y extendemos las piernas. Las manos van a ir atrás de apoyo y vamos a empezar primero a mover los deditos de los pies. Miren, voy a doblar los dedos y a llevarlos hacia atrás. Solamente eso, las manos van atrás. Empiecen a mover sus deditos de los pies hacia adelante y hacia atrás. Y vamos respirando profundo. Mientras vamos haciendo ese movimiento de los dedos hacia adelante y hacia atrás, adelante y hacia atrás. Muy bien, ahora cambiamos. Vamos a intentar separar los dedos y a juntarlos. Separo los deditos de los pies y a juntarlos, lo que más puedan. Yo sé que tal vez es difícil para algunos que no lo hayan practicado o tal vez no los puedan separar mucho, pero esa es la idea, hacer estos ejercicios constantemente. Separo los dedos y vuelvo a unirlos. Separo y uno. Bien fuerte, vamos. Respiro profundo. Muy bien, y cambiamos. Ahora sí vamos a mover el tobillo, pies juntos. Vamos adelante y atrás, haciendo flexión y extensión de tobillo. Adelante y atrás. Respiro profundo por la nariz, botamos por la boca. Adelante y atrás ese movimiento de tobillo. Y cambiamos, ahora con los pies juntos voy a hacer círculos bien amplios, miren, ambos pies hacia un lado, círculos amplios, respiro profundo y cambiamos hacia el otro lado esos círculos bien amplios. Esto es movilidad articular, buenísimo para evitar o para reducir dolores, una belleza. Vamos con las rodillas, miren. Este movimiento sencillo, fácil. Vamos semiflexionando las rodillas y suelten esas piernas. Eso es, arriba y abajo. Respiramos profundo. Ahora con una rodilla nomás, doblamos y extiendo. Aquí, extendiendo rodillas. A veces las articulaciones suenan. ¿Sí les ha pasado? Es muchas veces porque hay aire. Cambiemos de pierna. Hay aire en las articulaciones y empieza... A ver si esta me suena. No, no suena. ¿A algunos de ustedes les sucede? Bueno, vamos doblando esa rodilla. Muy bien, una vez más con la otra pierna. Extiendo y flexiono. Extiendo. ¿Esta como que me sonó? Extiendo y flexiono. No. Respiro y cambio de pierna. Extendiendo y flexionando esa rodilla. Extiendo y flexiono. Muy bien, y extendemos. Vamos con la cadera. Oh my God, una belleza. Porque la cadera es una de las articulaciones complejas, porque tiene muchos movimientos. Entonces, por ahora empecemos, mire, a soltar las piernas de lado a lado, de esta forma. Vamos despacio con esa cadera, de lado a lado. Mientras ustedes lo hacen, les explico una cosa aquí interesante. Cuando voy hacia un lado, síganlo haciendo, de lado a lado. Cuando voy hacia un lado, lo que sucede es que, por ejemplo, con esta pierna estoy haciendo una rotación externa de cadera, mientras que con esta estoy haciendo una rotación interna. Y luego cambiamos. Por eso son tan buenos y tan efectivos estos movimientos. Muy bien. Ahora, doblo una rodilla y dejo caer la rodilla hacia el lado. Mire. Rotación externa de cadera. La dejo caer hacia el lado. Lo que puedan. No es necesario llegar hasta el piso. Lo que puedan sin que haya dolor. Y cambiamos de pierna. Dejo caer la otra rodilla hacia el lado. Las manos pueden ir atrás de apoyo. Incluso pueden hacerlo recostados contra una pared y ir haciendo estos movimientos. Muy bien, ahora vamos círculos hacia afuera, miren. Bien amplio ese círculo con una pierna hacia afuera, doblando la rodilla. Y estamos aquí centrándonos en la cadera y cambiamos hacia afuera. Círculos hacia afuera con esa cadera. Amplio ese círculo, doblando rodilla. Y voy respirando profundo. Cambiamos de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro, fuera hacia adentro. Más rotación interna de cadera.
de afuera hacia adentro. Cambiemos, vamos con la otra, de afuera hacia adentro. Amplio ese movimiento, voy respirando profundo. Eso es, muy bien. Ahora flexión y extensión de cadera. Miren, aquí, flexión y extensión de cadera, arriba y abajo, la pierna extendida, que también la podemos hacer con las rodillas dobladas, miren, aquí, o si lo pueden hacer con rodilla extendida. Cambiamos de pierna, arriba y abajo, flexión y extensión de cadera. Muy bien, descansen esas piernas y ahora miren, separo una pierna y la vuelvo a traer, separo una pierna y la vuelvo a traer, afuera y adentro. Sigan haciendo este movimiento. Pueden incluso arrastrar el pie o si lo pueden levantar un poquito, voy afuera y adentro. Afuera y adentro. Estamos trabajando esa cadera. Cambiemos de pierna. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Abducción. Abro y separo esa pierna. Muy bien. Y relajamos. Relajen esas piernas. Ahora, estaba haciendo el movimiento de adentro hacia afuera. Voy a intentar hacer este movimiento, miren, hacia adentro, la pierna cruzada. Cruza la pierna. Aquí, hasta donde lleguen sin que haya dolor. Cruzando esa pierna. Mantengan la pierna extendida. Respiro. Y cambiemos. Vamos con la otra. Se siente una belleza en esa cadera. Esto tienen que hacerlo seguido, todos los días, un ratico de estos movimientos. Son bellos para su cuerpo. Y descansamos, muy bien, respiren. Sigamos con la cadera. Voy a utilizar mi cobija para arrodillarme un poco y vamos a hacer extensiones de cadera. Lo podemos hacer con la rodilla doblada, aquí arriba y abajo, o con la pierna extendida, arriba y abajo. Estos son extensiones de cadera, extensión de cadera. Ya hicimos flexión de cadera, ahora extensión de cadera. Eso es, y cambiemos de pierna, arriba y abajo. Extiendo esa cadera, además de que ahí se trabajan otros músculos, ¿no? Glúteos, el glúteo mayor, el glúteo medio. Así que es una belleza de ejercicio. Y respiramos. Muevan esa cadera de lado a lado. Hagamos circulitos con la cadera. Vamos respirando profundo. Círculos hacia el otro lado. Muy bien, nos volvemos a sentar en nuestra cobija. Eso es. Vámonos con la espalda. ¿Ok? Miren lo que vamos a hacer. Arqueo la espalda lo que más pueda y luego jorobo. Arqueo y jorobamos. Arqueamos, jorobamos. Cuando jorobo, los hombros van hacia adelante. Cuando arqueo, los hombros van hacia atrás. Y siempre con la respiración. Arqueo, arqueo. También pueden elegir de pronto sentarse en algo más alto. Si les molesta sentarse tan abajo en el piso, o pueden poner otra cobija. Sigan haciendo el movimiento. Saquen ese pecho. Cuando voy hacia adelante y joroben atrás, saquen la espalda. Y espalda. Muy bien, descansen. Vamos con las muñecas. Bueno, los dedos primero. Dedos, vamos a hacer este movimiento. Abrir y cerrar. Abrir y cerrar. Eso es. Abrir y cerrar. Tienes, no sé, túnel del carpo, artritis, tal vez algo más grave como artrosis y demás. Hay que hacer estos movimientos sencillos. Conozco amigos que todavía no pueden hacer este movimiento porque les duele mucho los deditos. Entonces despacio, vamos despacio y empiecen, pero hay que moverlo de forma constante. Hay que mover esas articulaciones, mis queridos. Entrelacemos los dedos y vamos a hacer círculos con las muñecas. Círculos hacia un lado, respiro profundo y exhalo profundo y círculos hacia el otro lado. Ahora, agarro una muñeca y llevo los deditos hacia atrás, de esta manera, miren. Aquí, hacia atrás. 1, 2.
Eso es. Y cambiamos luego la otra mano hacia atrás. Espacio, sin que haya dolor, un poquito. Y luego cambiamos los deditos hacia abajo. Agarro la otra mano y le ayudo a ir hacia aquí, hacia adentro y hacia afuera. Trato de mantener el codo extendido. Cambiamos. Está hacia adentro, hacia afuera. Son movimientos muy sutiles. Movilidad articular que parecería que no hiciera nada, pero si lo hacemos de forma constante va a ayudar muchísimo. Vamos con los codos. Codos. Extensión y flexión de codo. Extiendo, flexiono. Como cuando vamos al gimnasio y le metemos todo ese peso. No es necesario meterle todo ese peso. Aquí nomás, miren, con el peso corporal. Una belleza. Respiro profundo. Les cuento que está como lloviendo por aquí. Lloviznando. Bueno, vámonos con el hombro también. Otra de las articulaciones complejas del cuerpo porque tiene muchos movimientos. Vamos con el hombro. Círculos hacia atrás, miren. Círculos hacia atrás. Bien amplio ese círculo. Cambiamos. Círculos hacia adelante. Respiro profundo. Amplio ese círculo. Cambiamos. Hombro hacia arriba, como si fuese a tocar las orejas y hacia abajo. Arriba y abajo. Respiro profundo. Arriba y abajo. Eso es. Cambiamos. Voy a irme adelante para que me vean. Ahora. Codos doblados y llevo el hombro hacia arriba y hacia abajo. Arriba y abajo. Se empieza a sentir ese trabajo en el hombro. Y descansamos. Brazo va a ir arriba y abajo. Si a algunos les molesta de pronto el manguito rotador o tienen algún problema de hombro y solo pueden ir hasta la mitad, está bien. Puede incluso ser hasta acá nomás. O los que puedan llevar el brazo más arriba y vamos respirando. Arriba y abajo. Muy bien, cambiamos. Un brazo en el piso, el otro va arriba y abajo, de lado. Abro ese brazo. La palma de la mano va hacia abajo. Arriba y abajo. De nuevo, hasta donde sientan que lo pueden hacer cómodamente, sin que haya dolor. Cambiamos. Arriba y abajo. Respiro profundo. Muy bien, ahora voy a llevar un brazo hacia atrás. Miren, acá, atrás y adelante. Atrás, atrás. Extensión de hombro. Atrás, atrás. Atrás, eso es. El otro brazo, la otra mano está en el piso todavía. Y cambiamos. La otra mano en el piso y yo atrás. Respiro profundo. Atrás. Eso es. Ahora vamos a intentarlo con ambas manos a la vez. Atrás ese brazo, extensión de hombro. A esto se le llama flexión y a esto se le llama extensión. Entonces, extensión de hombro, flexión de hombro, extensión. Estamos haciendo en este momento extensiones de hombro. Por eso, tal vez si quieren sentarse más altos para que lo sientan mejor. Muy bien. Y cruzamos los brazos. Vamos a ir cruzando primero un brazo por encima. Cuidado que no le va a pegar a mi planta. Encima un brazo y luego cambiamos el otro brazo por encima. Respiro profundo. Una belleza de movimientos para esos hombros. Y descansamos. Relajen los brazos, pueden poner las manos sobre sus piernas o incluso en el piso. ¿Y qué tal si movemos el cuello? Vamos a mover el cuello. Vamos a mirar hacia abajo, vuelvo al centro y miramos hacia arriba. Y vuelvo al centro, hacia abajo, centro y miramos hacia arriba. Sigan haciendo este movimiento. Cuando vamos hacia abajo, casi como si la quijada quisiese tocar el pecho. Y luego hacia arriba, abro bien el área aquí de la garganta y vuelvo al centro y bajamos. Sin que haya dolor, mis queridos. Sin que haya dolor. Y descanso. Ahora voy a mirar hacia un lado. Vuelvo al centro y miramos hacia el otro lado. Y vuelvo al centro. En ocasiones uno puede girar el cuello hacia un lado más que el otro. No sé si les pasa. Déjenme en los comentarios si les sucede algo así. Porque muchas veces es porque uno tiene un lado
más movible y más flexible que el otro. Yo, por ejemplo, soy diestro, utilizo más la derecha, pero trato de hacer muchas cosas con la izquierda para compensar. Eso es. Y volvemos al centro. Luego voy de lado como si fuese a tocar el hombro con la oreja, vuelvo al centro y cambio. Vamos despacio con ese, que a veces se siente ese estiramiento en ese cuello. Bellísimo. Y al centro. No debe haber dolor. Respiro profundo. Vuelvo al centro y luego al lado. Mantengan los hombros abajo. Bajen esos hombros y van a sentir el estiramiento en ese cuello aún más. Bajo. Muy bien. Ahora vamos a hacer medio círculo. Mire, miro hacia abajo primero y miro hacia allá y hacia el otro. Solo medio círculo. Medio círculo aquí. ¡Wow! ¡Qué belleza! Respiro. Muy bien. Ahora vamos a intentar círculo completo. Arriba. Termino un círculo y miro hacia abajo y luego voy hacia el otro lado. Arriba. Círculo despacio. Cambiamos hacia el otro lado. Círculo. Y una vez más. Y cambiamos otra vez más aquí. Amplio ese círculo hacia el otro lado. Y respiro profundo. Mantengan aquí, mirada al frente. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Y exhalo. Vamos a hacer un poquito de ejercicios para la cara. Con sus dedos hagan sus masajes aquí. No se ríen de mí, ¿ok? Esto les va a servir muchísimo. Ejercicios para la cara. Muevan la cara aquí. Amplio. Luego círculos hacia el otro lado. Eso es. Ahora abran la boca. Ábrala bastante. Incluso saquen la lengua y cierren la boca. Abran. Cierren. ¿Ah? Cierren. Ahora van a hacer eso mismo pero con la mirada abajo. Abro la boca. Cierro. Abro. Saquen la lengua. Cierro. Abro. No se rían de mí. Ah. Cierro. Ah. Cierro. Ah. Cierro. Ahora voy a, con las manos, voy a hacerle masaje aquí a la frente y luego extiendo hacia los lados. Mire. Masaje primero círculo y luego extiendo hacia los lados. Masaje. Extiendo. Este es un Botox natural. Y ahora hacia afuera. Ahora hacia afuera. Una vez más. Y ahora, una vez más. Ya casi vamos a terminar. Ahora con la yema de los dedos, masajeando aquí la cabeza. Suavecito, mío. Aquí, por todo lado. Masaje. Respiro profundo. Masaje. Respiro profundo. Por todos lados. Adelante. Y por último, mis queridos, las orejas. Jalamos hacia arriba y luego aquí hacia abajo. Espacio. Jalamos hacia arriba. No se rían de mí. Esto es real. Les va a ayudar muchísimo. Incluso para coordinación. Para sensaciones más profundas en el cuerpo. Esto es bellísimo. Hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo. Última. Arriba y abajo. Respiro, bajen las manos. Inhalo profundo por la nariz. Exhalo por la boca. Dejen caer los hombros. Cierren los ojos un momento. Relajen la frente, lo que acabamos de hacer. Relajen esa frente. Relajen la cara, la quijada. Y mantengan unos segundos ahí. Voy a dejar de hablar por unos segundos. Quietos en esta posición. Respiren profundo. Y exhalo profundo. Mantengan esta postura. Lentamente abrimos los ojos.
Mis queridos, gracias por acompañarme en esta sesión y nos veremos en la próxima. Chao.